O presidente do PP de Vilagarcía, Alfonso González Gallego, compareceu esta mañá para mostrar o seu apoio ao presidente dos parquistas de Carril, así como a todos os veciños da parroquia ante o enfrontamento que manteñen co goberno local do socialista Alberto Varela pola data de celebración da festa da Ameixa de Carril. O patrón mantén a súa intención de facela o 19 e 20 de agosto coincidindo co combate naval e as revenidas, e o alcalde proponlle cambialo para a fin de semana seguinte ou a anterior, a do 15 de agosto, algo que os populares considerarían unha irresponsabilidade. Si ya enviar la fiesta de la Almeja al último fin de semana de agosto, después del combate naval, y cuando todos los que somos de Vilagarcía sabemos que después del combate naval nos cambia el chip y pasamos ya a modo invierno, los turistas se van de Vilagarcía, pues pasarla para este último fin de semana, una derrota segura. Pero la última propuesta del ayuntamiento es pasarla para el día 15 de agosto. Y esto sí que sería una irresponsabilidad, ya que hacer coincidir la fiesta de la Almeja con la víspera y la fiesta de San Roque, que son el día del año en el que más gente viene a Vilagarcía, en el que más medios de seguridad necesitas. Esto es una contradicción enorme con lo que están reclamando en estos momentos a los organizadores de la fiesta de la Almeja para que cambien de fecha. González considera que o goberno local está dándolle a espalda a Carril nunhas datas tan importantes como é o 25 aniversario da festa da Ameixa, tendo como teñen actos pechados de diferente índole, así como confirmada a asistencia de diversas autoridades. Quizá lo que el Concello no valora lo suficiente es que es la única fiesta de interés turístico gallego que tiene Vilagarcía. Y quizás deberían repasar el decreto 4/2015 de 8 de enero por el que se regulan las fiestas de interés turístico de Galicia, en el que dice, entre otras cosas, pues que los ayuntamientos, una vez que asumen una fiesta de interés turístico de Galicia, también acogen una serie de obligaciones, como son la seguridad del evento, la habilitación de un espacios delimitados, acomodados al volumen del público esperado, así como los servicios e infraestructuras complementarios para la celebración del evento. Ante esta situación, o PP local propón dúas opcións, ou pedir máis efectivos de seguridade ou retrasar o combate. El Ministerio del Interior lanza todos los años un plan turismo seguro, y en Pontevedra habrá desde el 1 de julio al 31 de agosto 88 efectivos más de Guardia Civil y Policía Nacional que se centrarán en lugares de mucha aglomeración de personas y puntos de interés turístico. San Senso, por ejemplo, ya ha pedido su apoyo y pregunta, ¿y lo hace Vilagarcía, por ejemplo, para cubrir la fiesta de la Almeja? Sin lugar a dudas, y dado que el Concello, insisto, aún no ha tramitado la solicitud para el combate naval, lo más lógico sería aplazar una semana, que se celebren las revenidas y la fiesta de la Almeja, e como gran final de fiestas, el combate naval. O Popular criticou tamén a actitude xeral do goberno local, o que afirma busca problemas onde non os hai. Ademais do caso da Ameixa, citou os composteiros, a pista polideportiva dos Duráns ou o hotel que o goberno non quere que se construa na zona do Ramal e que o PP considera que sería un impulso económico para o Concello.